Examinemos un versículo muy interesante que encontramos en el libro de los Salmos. Salmo 110:1. Yahvé dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí encontramos a Yahvé, el Señor de David, Adoní, que quiere decir mi Señor, y también tenemos al propio David, el que habla al principio. Yahvé está hablando a Jesús y es llamado el Señor de David. ¿A quién se refiere el término Adonai en todo el Antiguo Testamento? A Yahvé. Y aquí, ¿a quién se refiere dicho término? Al Mesías. El Mesías es llamado Adonai. Por tanto, el Mesías es Yahvé. Mateo 22, del 42 al 45. ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? El propio Jesús quiso mostrar con la pregunta que hizo que el Mesías es mucho más que el hijo de David. El Mesías es el propio Adonai. Hey hermano Juan, ¿no sabes que la palabra hebrea que el Salmo 110:1 usa no es Adonai, sino que es Adoní? Sí, sí lo sé. De hecho, recuerda que esto fue lo que puse al principio. Aquí encontramos a Yahvé, el Señor de David, Adoní y David, el que habla al principio. Y es cierto que en hebreo podemos leer literalmente Neum Yahvé Ladoní, afirmación de Yahvé para mi Señor. Sin embargo, también es cierto que aunque leemos Adoní, la palabra Adoní y la palabra Adonai se escriben exactamente igual. El hecho de que leamos Adoní es debido a los masoretas que aproximadamente en el siglo X después de Cristo pusieron unos signos vocálicos al Antiguo Testamento para que nadie tuviese ninguna duda al leer la Biblia hebrea. Por tanto, si afirmas que la palabra correcta aquí es Adoní, mi Señor, estás afirmando que los masoretas no se equivocaron, ni manipularon la escritura. Personalmente creo que como en hebreo la palabra no tenía signos vocálicos antes del trabajo de los masoretas, dicha palabra era considerada Adonai. Fijémonos cómo el propio Dios afirma que muchos sabios escribas engañan al pueblo de Dios usando sus plumas. Jeremías 8:8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Veamos las dos palabras con los signos vocálicos puestos por los masoretas. Y ahora veamos estas palabras sin los signos vocálicos. Aunque no sepas hebreo, puedes ver que no hay diferencia entre la palabra Adoní y la palabra Adonai, sabiendo que Jesús usó este versículo para mostrar que el Mesías, el hijo de David, era el Señor, y no simplemente un Señor. No creo que los signos vocálicos que añadieron los masoretas fuesen los correctos. Personalmente creo que los masoretas sabían que Jesús usó este versículo para demostrar su deidad. Por tanto, se vieron obligados a cambiar los signos vocálicos. Yo creo que la palabra que debería haber en este versículo es la palabra para Adonai, el Señor. Si todavía te cuesta creer lo que te estoy diciendo, veamos cómo los rabinos judíos tradujeron el Salmo 110:1 al griego en la versión de los 70 o Septuaginta, realizada aproximadamente en el 250 a.C.
El Señor, Curios, dijo a mi Señor, Curios. Es curioso que aunque este versículo menciona a dos personas, estas dos personas reciben el título Curios, Señor. Recordemos que cuando los rabinos hicieron esta traducción y versión del Antiguo Testamento, no existían los signos vocálicos. Para corroborar que los rabinos de la Septuaginta hicieron un buen trabajo, veamos cómo cita el apóstol Pedro dicho versículo. Hechos 2:34. Dijo el Señor, Curios, a mi Señor, Curios, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a seguir leyendo el Salmo 110 para poder comprobar si el propio pasaje y el propio contexto respaldan mis afirmaciones. Salmo 110, versículo 1, y después estaré leyendo desde el 5 hasta el 7. Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Fijémonos bien en el versículo 5, porque aquí está una clave para poder ver que el Señor de David en el versículo 1 es en realidad Adonai. Según el versículo 1, ¿quién está a la diestra de Yahvé? El Señor de David. Veamos. Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora bien, ¿es el Señor de David un hombre? ¿Es el Señor de David un ángel? No y no. El Señor de David es Adonai, es Yahvé. Veamos el versículo 5. Adonai está a tu diestra. ¿Quién está a la diestra de Yahvé? Adonai. Creo que la cosa está muy clara. El Señor de David es Adonai. Y el Señor de David será quien quebrantará a los reyes en su ira, quien juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres, quien quebrantará las cabezas en muchas tierras, quien beberá en el camino del arroyo, quien levantará la cabeza. Según lo que vemos en el Nuevo Testamento, el que hace todas estas cosas es Jesucristo, es Adonai, es Yahvé, hecho hombre. Juan 5, 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Apocalipsis 9, del 11 al 16. Después vi el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, porque juzga y combate con justicia. Sus ojos eran como una llama de fuego y tenía muchas coronas en su cabeza. Tenía un nombre escrito en él, pero solamente él lo conocía. Su ropa estaba empapada en sangre y su nombre era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo lo seguían montados en caballos blancos. Estaban vestidos con lino blanco fino y puro. De su boca salía una espada para vencer a las naciones. Las gobernará con vara de hierro y exprimirá las uvas en la pileta de la gran ira del Dios Todopoderoso. Este nombre estaba escrito en su ropa y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, Adonai, Rey de Reyes, Señor de señores.